Hola, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de este podcast Vía Escolar. Hoy tenemos un gran invitado, un amigo de la comunidad donde nosotros tenemos nuestros niños. Quiero presentarles a Martín Astudillo, es el presidente de la PALMS del Liceo Experimental Manuel de Salas. Bienvenido Martín, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Queremos saber de ti, queremos saber qué es lo que hace un presidente de un centro padre, de un colegio tan grande y histórico en nuestro país. Y que nos cuentes un poco también algunas iniciativas que sabemos que tienes como centro de padres. Así que primero cuéntanos, Martín, ¿quién es Martín Astudillo? Gracias, Cristian, por la invitación, a ustedes por la iniciativa. Siento que es algo muy vinculante crear estos espacios de conversación. Finalmente apoya mucho no solamente una comunidad educativa, sino que es un pequeño granito también a una sociedad que día a día va perdiendo un poco esa parte de comunicarnos, de saber, de conocernos, ¿ya? Dentro de lo que es mi persona, bueno, Martín Astudillo, padre de un hijo mayor, de una hija también, casado, muy feliz con todo lo que es el ámbito familiar, en lo laboral también tengo una pyme, y como todo siempre tiene altos y bajos, pero lo disfrutamos, lo pasamos bien y tratamos de crecer junto a cada experiencia, sin importar si aquellas experiencias son positivas o negativas, finalmente son aprendizaje, así que yo siento que eso es un poquito lo que es la historia también en lo personal, ¿ya? Desde muy joven he realizado muchas cosas en temas políticos, en temas sociales, en temas de organizaciones comunitarias. Eh, Así que la verdad que es como parte de un poquito de la esencia. Y yo creo que cada uno va construyendo eso a medida que va creciendo y madurando también, ¿ya? Me tocó en una parte ser también dirigente estudiantil, también lo disfruté mucho, aprendí mucho, conocí muchas personas. Eh, y siento que eso es lo que te va construyendo también a uno mismo para lo que es cuando vas creciendo y finalmente te transforma en un adulto y puedes traspasar toda esa experiencia a tu Ujú. familia, a tus hijos o quienes te rodean, ¿ya? Dicho eso, dentro como más de lo personal, de a lo mejor de quién es Martín, eh, solamente eso, he disfrutado cada momento en estos 39 años y cada cosa ha sido una experiencia y una locura, así que eso. Y en el ámbito organizacional, quizás lo que nos convoca un poquito y el por qué quizás estoy acá, claro, represento a lo que es la APALMS, que es la Asociación de Padres y Amigos del Liceo Manuel de Sala. Es una organización que nace en el año 20, una junto con el liceo, y se proyecta ya en el año 30 con su personalidad jurídica, estatutos y organización, ¿ya? Es la primera asociación en Chile que Ya. conforma los centros de padres en general. De aquí Primer centro de padres. el primer centro de Mira. padres en Chile y también el concepto de asociación. Si se fijan, si bien entramos dentro de esa categoría como centros de padres, madres, apoderadas o apoderados, el concepto nuestro es una asociación. ¿Y por qué no una corporación? De hecho, el estatuto APAMS es un directorio finalmente. Estamos en vías de ya comenzar un trabajo de actualización de su estatuto enfocado más a esta realidad, a lo que somos actualmente como sociedad. Pero el concepto socios y socias fue justamente para no usar un término tan corporativo y Ujú. además porque nos apoyamos mutuamente, ¿ya? Y la labor, el trabajo de APALMS ha sido muy significante y muy colaborativo junto con el liceo, pero no solo eso, también hubo una época que dentro de los mismos estatutos es ser externo también. Por eso es amigos o amigas. No necesariamente tienes que ser del Liceo Manuel de Sala para ser parte de la asociación. La APAM se adelantó muchos años en ese mismo concepto. Recién en Chile, en el año 2003, se adopta el concepto de asociación para este tipo de organizaciones, ¿ya? Anterior a ello, claro, se ven leyes, se ven decretos, se ven formas que dio vida a lo que son los centros de padres y madres, apoderadas y apoderados. Yo hago siempre esa salvedad porque no necesariamente eres padre o madre para ser apoderada y apoderado. Hay Ujú. abuelas, hay abuelos, hay tíos, hay tutores legales que cumplen esa función de apoderada, que es fundamental también para un estudiante, para un niño, una niña, para la niñez, para la juventud. Tener un adulto, una adulta que los pueda guiar también en el camino formativo, educativo, o estar presente por cariño, por amor, por cuidado.
Y eso muchas veces también es el ámbito que tiene una organización de padres, de madre, apoderada, estar pendiente de los estudiantes. Entonces, hay un tema muy histórico. De hecho, afortunadamente tenemos guardadas las primeras actas de la asociación del año 50. Ahora encontramos un documento desde el año 30 hasta el año 40 y algo, donde también sale explicitado todo lo que es la vida de la asociación, dicho por las mismas exdirectoras del establecimiento, como Amanda Labarca o como Florencia Barrios Tirado, donde hacen mención tanto lo que es la PALMS o la APA en su momento, y la Fundación Manuel de Sala, que también fue una organización en conjunto con apoderadas o exalumnos, y que también fueron un gran contribuyente para el corazón del liceo, pero también un aporte también para la comuna de Ñuñoa. Qué bueno que nos cuenta un poco de la historia del colegio. Por lo mismo que queremos saber más del Manuel de Salas. ¿Qué relevancia crees tú que tiene este colegio en Chile? Sabemos que es un colegio que tiene muchos años, que tiene historia, que ha pasado gente muy importante por el colegio. Cuéntanos del Manuel de Salas. Como mencionas, Cristian, claro, el Liceo Experimental Manuel de Salas tiene una vida muy enriquecedora para la misma historia educacional en Chile, considerando que en los años 20 había harto movimiento en ese sentido. Considerar que se formó como un colegio mixto, tenemos una agrupación de Scout también que fue pionero en ser mixto. ¿Y por qué experimental? Porque claro, muchas vida estudiantil o mucho de lo pedagógico en esos años en nuestro país no existía, ¿ya? Y finalmente en nuestro liceo se abarcaban distintas áreas en lo político, en lo social, en lo matemático o en la ciencia en general, en las artes, en la música, que no todos los establecimientos lo tenían, ¿ya? El colegio también fue pionero en temas de formación de medios de comunicación, de grabación, esto mismo que estamos haciendo ahora nosotros, con esta tecnología. El Manuel de Sala lo hizo en los años 60, años 40, quizá un poco antes, quizá un poco después. Y finalmente de eso se trataba. Si bien el término como experimental, experimento, puede tener hartas aristas, yo siento que es un colegio que fue pionero en buscar qué necesitábamos como país, qué necesitábamos como sociedad para nuestros estudiantes, y que eso fuese algo muy significativo cuando ellos fuesen adultos o adultas, ¿ya? Y eso el liceo lo tuvo muy marcado durante muchos años, y que finalmente eso también abarcó que otros colegios fueran replicando los sistemas o métodos o formas que el Liceo Experimental Manuel de Sala tenía como ya formado. Uno de esos más actuales es el sistema sin notas, por ejemplo, ¿ya? Claro, Que también fue algo que nace a través de una solicitud en un momento desde la PALMS, se desarrolla junto con el colegio, y ya obviamente que eso se va trabajando en los años y ver cómo pedagógicamente funciona y opera. Y se hicieron varios procesos y finalmente está. Entonces, finalmente el liceo ha sido un ícono, ha sido una belleza extraordinaria en la educación del país. También hemos tenido muchos ex alumnos, ex apoderados, que han sido partes también significantes dentro de esa historia y legado de la educación en Chile, ¿ya? Entonces hay varias aristas, quizás podríamos mencionar todas, pero yo siento que las más fundamentales son las que vemos hoy en día en varios colegios del país, ¿ya? Si bien ahora el liceo, yo creo que tiene que ver también con las políticas públicas, no sé, educacionales, que ya quizá el concepto experimental en un momento quedó en pausa, y eso es parte de también. Las organizaciones tienen que tener ciertas pausas para replantearse ciertas cosas. Y actualmente, por ejemplo, el liceo está trabajando en la actualización de su PEI, y la actualización de ello también puede llevar a imaginarnos o crear o repensar lo que es la estructura, lo que fue el nacimiento del liceo en los años 20, ¿ya? Y eso sin duda puede repercutir en algo súper positivo de ir retomando ciertas acciones que el liceo mantuvo ahí en un momento en pausa, ¿ya? Eso un poquito dentro de lo que ha sido, fue y lo que podría ser más adelante. Oye, Martín, volviendo un poco a tu labor en el Centro de Padres en La PALMS, cuéntanos un poco qué te llevó a ser parte de La PALMS, o qué te trajo a ti ese interés de ser dirigente de este Centro de Padres. Cuéntanos por qué estás ahí. Dentro de toda la sinceridad, Cuéntanos. Nosotros llegamos, o sea, yo llego al colegio con Lucy en prekinder, y
en ese mismo año nos toca ser presidente de curso junto con esa directiva. Y claro, cuando nos nombraban a Palms, o en un momento nombraron a Palms, ¿qué es a Palms? ¿Ya? No, porque claro, así como existen otras abreviaciones, en el colegio me imaginaba que era algo propio del liceo, no sé. Y claro, ya después averiguando un poquito, claro, supe que tenía relación a ser como un centro de padre o de madre. ¿Ya? Y que me llevó finalmente fue una reunión cuando estaba en Kinder también como presidente de curso, que estábamos viendo, nos citaron para ver el tema de los aranceles. ¿Ya? Y esa convocatoria, si bien generó varias dudas y genera ciertas conversaciones, te lleva también a ver un poquito cómo van funcionando los otros ciclos, pensando que ciclo 1 está en un sector distinto a lo que es ciclo 2, ciclo 3 y ciclo 4, o sea, están en cuadras distintas, ¿ya? Entonces, es bien grande el colegio. Claro, que además abarca una cuadra completa. Entonces ahí te toca ver distintas realidades, distintas cosas, y dentro de toda esa conversación, la interna fue, sí, deberíamos participar en esto, porque además venía el proceso de reunión para un llamado a pertenecer a la directiva de APALMS, y yo siento que ese fue el primer estímulo, de decir, efectivamente, podríamos ser parte de esto, para poder organizarnos, conocer un poco más y saber de qué manera, desde la experiencia que uno ha tenido en distintas cosas, ser un aporte. ¿Ya? Ahí supe que habían otros apoderados y apoderadas que también estaban interesados en ser parte, conversamos, lo dialogamos y nos presentamos cuando fue la reunión de directiva en ese año, en 2023, de poder ser de la APALMS. ¿Ya? Perfecto. Y finalmente fuimos elegidos con las directivas que estaban presentes. Y yo creo que ese fue el llamado. Fue a raíz de esa reunión de arancel que fue bien álgida, fue una conversación, porque se muestran cifras, se muestran números, hay distintas opiniones, son muy diversas. Y yo siento que en un espacio tan grande podemos convivir con muchas cosas y es importante también escucharnos y ser parte de eso y generar esos puentes y comunicaciones. Yo creo que fue el primer estímulo. Aquí debemos hacer algo. El qué lo fuimos viendo en el tiempo, pero quiero ser parte de algo en lo cual podemos trabajar todos juntos. Y en este tiempo que has llevado en La Palms, ¿cuál ha sido la experiencia? Cuéntanos un poco qué han hecho, qué se ha logrado, o tu visión particular en esta experiencia de dirigir un centro de padres de un colegio tan grande. El Manuel de Salas es súper grande, tiene más de 1.500 alumnos, tiene mucha historia, entonces... ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y cuéntanos qué... Yo siento que para mí fue una primera experiencia de no saber nada. No sabía dónde estaba. ¿Ya? No sabía de qué se trataba. No tenía mayor información porque nunca me había tocado representar a apoderados o apoderadas. Entonces yo siento que hubo primero un trabajo hacia uno. Leer, conocer, estudiar. Leer actas pasadas, que fue lo que pasó años anteriores, y con eso tener una idea y una visión para proyectar lo que tú mencionas como un trabajo a dónde íbamos. ¿Ya? Representar, claro, la PALMS, los estatutos de la PALMS indica que representamos a las familias. Eso es el primer punto, representamos a las familias, somos un puente de comunicación entre el liceo y las familias del LMS. ¿Ya? Entonces también representamos a los estudiantes. Los estudiantes tienen su propia organización estudiantil, que son extraordinarios. Los estudiantes del Manuel de Salas son fabulosos. Y ir generando esos vínculos con todos los estamentos, entendiendo que está el estamento funcionario, o de profesores, está los equipos directivos, están los mismos estudiantes y está nuestro propio estamento también de apoderados y apoderadas, que como dices tú, es muy amplio, es muy diverso. Y finalmente escucharnos. Yo siento que ya una vez que logramos organizarnos en la interna, lo que vino después fue un formulario de consulta a toda la comunidad, por qué habían elegido el colegio, cuáles son la parte infraestructural que consideran que se podría hacer mejor, qué consideran en el plano pedagógico, y ahí hicimos evaluación y con eso nosotros fijamos un norte. Ese formulario y ese trabajo en comunidad fue nuestra primera labor, conocernos. Y saber para dónde finalmente deberíamos dirigir nuestro esfuerzo humano. Y como los trabajos, o lo que hemos logrado hacer, yo creo que ha sido un poco la comunicación.
Yo creo que ese fue después de todo eso fue finalmente tener un contacto directo con cada uno de los estamentos y viceversa, que se vea que podemos dialogar, buscar ideas en común. Podremos no estar de acuerdo en algunas cosas, pero veamos entonces en qué podemos estar de acuerdo. Y para eso hacer un trabajo en final, que finalmente todo es para los estudiantes, para las estudiantes del liceo. Y de las proyecciones, quizás dentro de las grandes como hitos, fue recuperar un espacio que fue una cancha de tenis en un momento, después fue una cancha de arco y tiro, que finalmente el primer proyecto era hacer una escuela de conducción. Habíamos firmado un convenio con una escuela de conducción. Pero la idea era que los estudiantes y las estudiantes pudiesen primero conocer el vehículo, dar ciertas nociones, primera, segunda, ¿cierto? Y perder un poquito, entre comillas, ese miedo, ¿ya? Y ahí entraba perfectamente un auto pequeño para esa práctica, ¿ya? Y luego, cuando ya pudiesen salir a la calle, no hubiese un mayor temor más allá de lo lógico cuando todos aprendemos a manejar. Y ahí hubo una idea de un apoderado que fue Andrés, y me dice, podríamos ver un tema más deportivo, quizás podría resultar mucho más hacer algo más en lo deportivo. ¿Qué podría ser? Ya empezamos a ver ideas, y él también, Andrés, me propuso, podría ser una cancha sintética. Entonces, dentro también de su experiencia, su idea, comenzamos a trabajar la cancha sintética, vimos que era viable, dentro de las posibilidades también que teníamos como APAMS, hablamos con el colegio, etcétera, y construimos en comunidad, eso fue entre todas, la cancha sintética que ahora actualmente se utiliza en el liceo, y siento que ha sido un punto muy importante, un espacio que estuvo muchos años ahí, no en un uso en general, pero ahora es algo que usamos todos y todos los días. ¿Ya? Entonces hay varias cosas, o sea, yo creo que hay varios puntos dentro de tu idea de qué hemos hecho. Yo siento que lo primero es la comunicación, es fundamental conocernos, es fundamental saber qué piensas, saber para qué quieres realizar, qué es lo que tú piensas, qué es lo que ves de tu colegio, de tu liceo, y ahí podrían haber distintas miradas, pero afortunadamente siento que tanto con el equipo directivo anterior como con el actual, siento que hemos tenido una muy positiva conversación, también con las jefaturas de ciclo, con los equipos de convivencia escolar, porque es eso, representamos a las familias, y el representar familias no necesariamente significa que todo va a ser positivo lo que se va a informar, son muchas cosas. Claro. Y yo creo que el avance de todas esas conversaciones, yo veo un colegio distinto. Siento que faltan muchas cosas, y que es lo lógico, ninguna institución de ningún tipo es perfecta, ¿ya? Pero lo positivo que tiene el manual de sala es que podemos dialogar. Nos reunimos en un consejo asesor y estamos en una permanente comunicación, ¿ya? Eso, yo siento que creo que son los logros más importantes. Recordar que somos personas, que nos podemos equivocar, que podemos tener errores y que conformamos una gran institución. Y esa gran institución requiere cuidado, requiere escucharse, requiere modificar cosas y entendernos. Entonces eso es lo primordial. Podemos pintar, podemos hacer muchas cosas que tú vas a ver, pero lo importante es lo que va quedando en la historia, y lo que queda en la historia es lo que está escrito. Esa comunicación que comentas es re importante, y cuéntanos en base a eso también esta iniciativa que tienes tú como dirigente de la PAMS, y como que tiene la PAMS de poder reunir a más centros de padres, específicamente hoy día de la comuna de Ñuñoa. Cuéntanos de qué se trata eso, que lo encuentro súper interesante como una manera de aunar fuerzas, de generar vínculos entre los colegios, porque a veces está el colegio al lado y yo no conozco quiénes son, entonces es muy bueno, encuentro lo que están tratando de hacer. Cuéntanos un poco. Mira, la idea de llevar esto a cabo nace el 2023, finalmente se concreta ahora el 2025, pero también por situación personal, que también en algún momento me tocó ser presidente de un centro alumno, y logramos unificar y reunirnos todos los centros de alumnos de Ñuñoa, y fue muy positivo, fue conocernos, ir a hacer cosas juntos, planificar, y también que la mirada de un dirigente estudiantil en esos años, te estoy hablando del año 2000, 2002, 2003 en adelante, o anterior, no era solo la imagen que proyectaban en televisión, que quizá era más ruda, o que era piedra cuando se manifestaban así. La idea era que los estudiantes tuviesen un estudio, que se entendiera que se está
buscando mejoras, ¿ya? Dentro de eso, ya cuando vas creciendo y ya te transformas en papá apoderado y finalmente llegamos a esto de la PALMS, yo siento que es necesario hacer vínculos, salir a conocernos, a buscar a nuestros vecinos y vecinas. Y lo estuvimos haciendo a través de las cuentas de Instagram, en fin. Y el primer colegio que se acercó fue el Colegio Acros, que está contiguo a nosotros y que también venían con la misma idea, que nos encontráramos, ¿ya? Tuvimos una muy linda conversación en la oficina de PALMS, fuimos construyendo y bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Para dónde vamos? Hagamos algo bonito, algo deportivo y formamos un amistoso, un torneo, que ha permitido también que podamos interactuar como familias de distintos colegios. Ahora, yo siento que esta idea siempre va a estar enfocada en las familias y todos tenemos puntos en común. No importa el tipo de colegio, si es o no particular, si es o no lo que sea, sino que finalmente todas las miradas van a apuntar o a convivencia o a situaciones con droga, a sociabilizar, a conocernos también cuáles son nuestros nortes también como centros de padres. Y todo eso canalizarlo en una única organización es sumamente positivo porque vamos a estar todos alineados buscando ideas, convenios, charlas, que estamos con la idea de realizar un congreso también de apoderados y apoderadas de Ñuñoa. Y eso va a traer consigo información. Y saber en qué estás tú como colegio, en qué estoy yo. Y bueno, veamos, ya hemos tenido los primeros apoyos en actividades con otros colegios también. Nos están invitando y así estamos. Entonces, estamos en ese formato. Y la idea es hacer como una figura legal que Claro, que agrupe. exacto. La idea es que que tenga... se salga un poco de la actual APANS y genere una estructura entre más centros de padres. Exacto. Oye, ¿y eso tú crees que... Yo lo veo súper interesante y ¿qué piensas tú si se podría replicar en otros lugares de Chile? Cuéntanos cuál es tu visión como a largo plazo de este proyecto. Mi opinión personal es que todo es posible. El tema es la motivación y las ganas y el tiempo que uno pueda dedicarle a algo que en general es por cariño o es porque te gusta. A mí de repente me dicen, no sé, ¿cómo lo haces para...? Uno se organiza porque finalmente yo esto lo disfruto, yo no lo paso mal con esto. Para mí es una gran aventura que finaliza el 2027. Ahí debería asumir una nueva directiva PALMS y que seguramente van a venir con sus ideas, van a venir con sus proyectos. Pero yo siento que cualquier cosa que podamos realizar en conjunto con los otros centros de padres, la idea es que quede establecido, que quede institucionalizado, y quienes vengan más adelante también sepan valorar todo lo que significó en el tiempo realizarlo, ejecutarlo y que esté funcionando. ¿Y que le den una continuidad también? Que le den una continuidad, que no se pierda. Por eso yo siento que eso es lo que pasa de repente con cualquier, por eso te decía, cualquier institución. A veces nos quedamos y no evolucionamos, no vemos que aquí afuera mismo van pasando varias personas en sus vehículos, van caminando, mientras estamos aquí conversando, cada uno va con distintas situaciones. Lo mismo pasa con la vida, si nosotros nos quedamos aquí y no vemos lo que pasa afuera, nunca vamos a avanzar. Y es lo mismo que pasa con cualquier institución. Si nos quedamos con el conforme, estamos bien, hagamos más, tratemos que nos equivoquemos, que no resulte, pero hagamos más. Y eso un poco yo siento lo que debe ser cualquier organización, no importa la que sea. Ahora lo que nos convoca a nosotros, claro, como representantes de familia o apoderados o apoderadas, es buscar dónde están nuestros puntos en común y en esos puntos en común hacer un trabajo para todos y para todas y que pueda servir para más adelante conformar y replicar esto como dices tú, porque sirve. De que sirve, sirve, no importa en qué concepto, en qué idea. Pero si esto, por ejemplo, se replica en otras zonas del colegio, o esto mismo quizás crece más a nivel nacional, es extraordinario porque cualquier organización que esté enfocada en objetivos concretos va a ser positivo. Entonces, ojalá que sí, ojalá que esta idea pueda prosperar a otros lugares. La PAN fue visitada por países como Venezuela, como Argentina, vinieron de muchos países a conocer nuestra forma, nuestro trabajo, la formación, ¿ya? Entonces, si en algún momento eso fue tan externo, estamos aquí. Si la verdad que lo único que necesita es tiempo, ideas,
voluntad, ganas y tratar de que el tema funcione. Eso es. Te escucho y tengo una pregunta con este tema porque a escuchar cómo relatas las cosas que haces y cómo lo haces, es como muy emprendedor tu forma de ver bueno, sé que eres emprendedor también, tienes una empresa, una pyme, y me ha tocado también nuestra relación con los otros colegios que también tenemos vínculo nosotros, que los presidentes de Centro Padre, me ha tocado que todos son emprendedores. Entonces, cuéntame si ves algún vínculo ahí entre ser presidente de un centro de padres, ser emprendedor. ¿Se requiere de esas capacidades, esas características para ser presidente de un centro de padres? O cualquier persona que siente una inquietud, que a lo mejor quiere dirigir un centro de padres, también podría hacerlo. Cuéntanos un poco cómo ves esa dualidad o esas dos situaciones que se presentan. Es buena la pregunta, porque va enfocada como a distintos matices. Yo siento que cualquier persona puede estar en una organización, ¿ya? Por lo que te decía en la primera parte. Yo aquí estoy reflejando mis experiencias personales, lo que aprendí desde niño, adolescente, joven, no sé, adulto, ¿ya? Pero claro, hay algunas cosas que te pueden servir como base, ¿ya? Y cuando uno tiene algún emprendimiento, tienes conocimiento en distintas áreas. Sabes perfectamente que no todo va a ser ni va a funcionar a la primera. Sabes perfectamente que en algún momento cosas te van a molestar, algo te va a doler, alguien te va a hacer daño, lo sabes. Sabes también que las cosas no van a ser sencillas, que te vas a tener que levantar temprano para lograr esos objetivos, ¿ya? Si bien un emprendimiento es algo más personal, que te enriquece personalmente, no solamente en temas de lo de dinero, sino que como persona, tener ese conocimiento yo creo que sirve. Sin duda que tener nociones en distintas áreas te apoya a entender de que no todo va a ser como tú lo quieres tener, ¿ya? Y que algunas cosas van a demorar y que algunas otras cosas no. Y esa es la energía que uno tiene, porque de alguna manera ser emprendedor es como que tú ya has pasado por un montón de cosas. Entonces te has equivocado mucho, has aprendido mucho, te ha ido bien, y es lo mismo que pasa con una organización social. A tu pregunta, yo siento que quizás no es un tema de que sí o sí tienes que ser como un emprendedor para estar dentro de una organización, porque va mucho de tus ganas, tu energía. Hay personas que son líderes, hay otras personas que tienen mucho carisma y hay otras personas que tienen ambas, ¿ya? Y si tú lo juntas con las distintas experiencias, más que quizás que tengas conocimientos de un rol de una empresa u otro, por supuesto que te puede servir. Y si a lo mejor uno no las tiene, ojalá que el equipo que te acompañe o las personas que te rodean en esto también lo sepa, porque uno no está solo, hay más personas. Y por eso se conforma como una organización. Y es eso, yo creo que sí sirve, ¿ya? Apoya mucho, porque tienes conocimiento, ya has pasado por muchas cosas, pero no pienso que sea algo como que sí o sí lo debas tener. Que quizás hay otras experiencias de vida, entendiendo que, por ejemplo, la organización de centros de padres o de madres, si nos vamos solamente a ello, se enfoca finalmente a familias, ¿ya? Y las familias tienen distintas, son diversas, y que generalmente nosotros somos ese apoyo, somos esa contención, y buscamos de alguna manera que haya una comunicación entre colegio y familia, ¿ya? Quizás nosotros como AVANS hemos ido mucho más allá, ¿ya? Pero no ha sido solo esta, ha sido desde los inicios. Como organización, la PAMS también tuvo momentos de pausa. Hubo un gran momento en que la PAMS quedó, que era la PAMS. Ahora actualmente, claro, ya hay un mayor movimiento, los apoderados, las apoderadas quieren participar, dan su idea, se motivan, y eso es porque entre todas hemos construido esto. Entonces, por eso, a la pregunta yo siento que no. Yo creo que no es necesario ser emprendedor directamente, porque creo que toda experiencia sirve para una organización. Pero ojalá que dentro del equipo sí pudieran haber personas que tengan nociones en distintas áreas
y que vamos construyendo, porque finalmente es eso, es emprender, es subir, Qué es bueno que levantarse. tu respuesta, porque siento que quizá hay personas que quisieran ser o estar en una PALMS o un centro de padres, pero a lo mejor no se atreven, creen que no tienen las capacidades y a lo mejor están ahí dubitativos y a lo mejor nunca se lanzan, como también es emprender. Que también pasa con que quería hacer un negocio, no sabía, entonces a lo mejor cuéntanos un poco ahí cuáles son las dificultades que tú te encuentras cuando te sientas como presidente de un centro de padres y con los diferentes estamentos, porque está el estamento del colegio, están los alumnos, está el mismo centro de padres. ¿Cuáles son las dificultades que se puede encontrar una persona que se sienta por primera vez como presidente de un centro de padres? Yo siento que quizás la primera dificultad es cuando quienes salen de, de la directiva y entren una nueva, no tengan un nexo de comunicación y que se compartan la experiencia. ¿Ya? Cuando no está ese lazo, Uh-huh. siento que quedas muy a la deriva. En nuestro caso personal, eso no pasó. Tuvimos a ¿Viste un Alejandra. traspaso? En el traspaso logré hablar Alejandra y el equipo en general de esa directiva PALM saliente hasta el día de hoy. Oye, ¿cómo fue para ustedes? No, mira, nosotros hicimos. Entonces es fundamental saber y conocer qué fue lo de atrás antes de que uno llegara. ¿Ya? Entonces yo siento que es lo primero, que quien sale te reciba. Y te diga, oye, mira, nosotros tuvimos ciertas dificultades en esto, nos costó esto, en esto fue genial, mira, si habla con esta persona. Yo creo que eso es fundamental, que los equipos salientes puedan hacer un traspaso, se pueda dialogar y que dentro de todo lo posible estén siempre disponibles. Otra persona fue Mitchell Artal, también otro apoderado, también presidente de la PALMS. Con lo cual también de repente, oye, tengo dudas de esto, cómo lo hicieron ustedes, sobre todo con el tema de los estatutos, que ellos trabajaron en esos años y lo tenían listo y justo vino la pandemia. Entonces, no, mira Martín, nosotros trabajamos esto, entonces te permite ir un poco atrás en la historia a través de la mirada de esas personas. Y eso es lo bueno, por eso yo vuelvo siempre a este concepto de la comunicación. Yo creo que eso es como lo esencial. Y con los alumnos o el mismo colegio, Con lo que es lo... ¿cuáles son las dificultades o las barreras que vais encontrando que busca aunar el centro de padres? Es que, ¿sabes? Mira, a mí en lo particular, quizás es una opinión súper personal, y quizás me puedo salir un poco del terror representativo de presidente, Uh-huh. no sé, pero... yo siento que nuestro colegio es muy distinto, quizá en su orgánica y de acercamiento en los estamentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un acercamiento directo con la asamblea de estudiantes, así como tenemos un acercamiento directamente con los funcionarios, con los profes o con el equipo directivo. Entonces la relación es muy directa, es muy cercana, ¿ya? Y nos podemos apoyar, podemos debatir, podemos conversar. Y particularmente mi opinión personal es que creo que ha sido muy buena, ha sido sumamente positiva. He aprendido mucho con ellos, me ha tocado estar con 3 generaciones de asambleas y nuestros estudiantes son... A veces me faltan, cuando me toca describir un poquito Uh-huh. lo que yo veo en ellos, se lo he dicho, se lo he comentado, me veo muy reflejado cuando también era estudiante. Entonces, estar como, no sé, me siento como que estoy viendo un espejo hacia el pasado, porque encuentro que son personas súper dialogantes, son personas con muchos argumentos. Entonces, y son jóvenes de, no sé, primero, segundo, tercero medio, séptimo, octavo básico. Entonces yo no sé, en el tema como estudiantil creo que son extraordinarios y la comunicación es fabulosa, no tengo nada que decir con eso. A nosotros particularmente, a todos nos han recibido muy bien. Cuando comenzamos con ideas como la recuperación de espacio Uh-huh. o X cosa o X proyecto, hubo muy buena recepción de eso. Entonces particularmente siento que va mucho en cómo tú enfocas también tu trabajo, ¿ya? Y también cómo tú expresas también la representación, porque no todo va hacia lo que quieres construir físicamente o infraestructuralmente, sino que también construir la sociedad interna del colegio.
Entonces, particularmente nosotros siento que ha sido muy, muy positivo en todo ámbito, ¿ya? Y con todo lo que es, porque por ejemplo podemos tener apoderados o apoderadas que pueden tener un punto distinto en común y nos reunimos, trabajamos y tratamos de avanzar. Hay algunas cosas que no hemos podido avanzar al 100% porque requieren un diálogo y una discusión muy preparada, ¿ya? Pero hay otras que han sido, no sé, por eso mi punto de vista es que todo ha sido muy positivo. Dentro de todo lo que ha sido este tiempo, creo que todos han aportado y nos hemos escuchado. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que eso es lo fundamental, escucharnos. Vamos a pensar distinto, vamos a pensar diferente, pero busquemos ese punto en común. Y que finalmente el único punto en común que vamos a tener siempre son los estudiantes. Si para eso estamos aquí. ¿Sí? Yo creo que los profes estudian para guiar a estudiantes en un camino profesional o vocacional o prepararse para la vida y transmitir también su experiencia. Un equipo directivo trabaja para tratar también de que la institución y su proyecto que presentan, recordando que nuestro colegio es por votación, se elige un equipo directivo, una directora, un director, por votación a través de los mismos funcionarios, algo icónico también en el país. Creo que es el único país, alguien después me corrige, Ginés, pero creo que es el único en el país colegio que tiene ese sistema. Entonces es muy democrático. El director lo eligen los funcionarios, los profesores eligen su... y presenta un plan de trabajo, y donde también estamos incluidos nosotros, porque nos citan, hicimos también conversaciones con todos los candidatos y candidatas que iban al cargo de director del colegio, y por eso digo, es nuestra relación, y yo creo que en general, en el todo, no solamente nosotros como apoderados, va en eso, saber cómo nos comunicamos, cómo queremos resolver y cómo finalmente lo vamos a hacer, ¿ya? Y que ojalá sea dentro de lo más efectivo y dentro de todos los protocolos o cuadros posibles. Y sin duda hay cosas que no lo vamos a poder hacer. O sea, quizás en lo personal me encantaría hacer muchas cosas, pero no siempre es posible. Y no es posible no porque, claro, uno no quiera, sino porque se debe ir a un proceso, una forma, un esquema de trabajo, donde inclusive tenemos que estar en multiestamentales trabajando para que eso sea efectivo. O sea, ese papá que está pensando o se le ha ocurrido, hoy me gustaría pertenecer al centro padre de mi colegio, ¿le recomiendas entonces esta experiencia? Sí, por supuesto. Siento yo que es enriquecedora, es como emprender, como volviendo al tema, es como algo que te deja te entrega mucho como persona, mucho valor, y además te permite entregarle también a una comunidad valor a la vida. Yo siento, y es también un tema súper personal, puedo querer y hasta el deber ser también, ¿ya? Yo puedo querer ser muchas cosas, pero también tengo que analizar que soy apoderado, soy papá o soy mamá, donde está mi hijo, está mi hija, o está mi sobrino, no sé. Debo ser un aporte, debo tratar de contribuir, y lo que nos pasa en todo ámbito de organización es que siempre estamos las mismas personas, y esto tiene que rotar, porque puede llegar un momento en que esas mismas personas ya no van a querer participar. Entonces el primer llamado es que sí, piensa que no lo vas a hacer bien, piensa que te vas a equivocar, piensa que a lo mejor no lo quieres hacer, piensa a lo mejor que no lo debes hacer. Piensa eso, mentaliza eso. Pero va a llegar un momento dado en que la organización va a requerir que puedas aportar con algo. Dentro de tu experiencia. En el colegio tenemos de todo. O sea, no solamente en el ámbito profesional, hay apoderadas que son extraordinarias en todo lo que trabajan. Y se acercan. Entonces finalmente puede existir lo que sea, pero la motivación, yo creo que más allá de cualquier cosa tiene que estar la motivación, ¿ya? Pero ojalá y espero que cuando hagamos el cambio de los estatutos, en nuestro caso como colegio, que va a ser un proceso democrático, va a ser un proceso por urnas, se tienen que presentar listas, tienen que presentar un programa de trabajo, y finalmente tú, yo, Fran, tenemos que votar sí, por esa nueva directiva a través de un plan de trabajo, ¿ya? No porque, yo quiero, levanté mi mano y me gustaría, pero no sé para dónde voy, pero me quiero subir. No, tiene que ser algo distinto. Y eso es lo que tenemos que preparar también para la asociación. Y eso es lo que queremos dejar, no nosotros como directiva, esto es un trabajo entre todo el estamento,
preparándolo para lo que va a ser el futuro más adelante. Esta asociación cumplió 90 y tantos años. Va en conjunto y a la par de los años que tiene el liceo. Entonces, en estos 90 y algo años, piensa en los que van a venir más adelante. Hay que dejar institucionalizado, no importa quién venga. Hay que mantener las relaciones u otras cosas. Así que quienes deseen estar en el futuro en esto tienen que tener presente que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque requiere de tu tiempo, requiere de tu vida, requiere tener mucha paciencia. Y no siempre tu opinión personal es lo que tú tienes que reflejar, porque tú eres un puente. Eres una persona que tiene que estar dispuesta a escuchar, que tiene que estar dispuesta a ser criticado, que tiene que estar dispuesto a recibir crítica, pero también de estar dispuesto a recibir ideas, recibir a personas, recibirte como colegio, recibir estudiantes, tener mucho respeto con ellos o con la comunidad en general, y con eso construyes, ¿ya? Así que no es fácil, la labor no es algo simple, pero eso es tener ganas, motivación y saber que, y esperamos que cuando nosotros salgamos podemos tener algún esquema de trabajo, algo distinto, hacer un acompañamiento. De hecho, esa es nuestra idea también. Cuando vengan las directivas, o sea, las propuestas de directivos de listas, es que se puedan reunir con nosotros, puedan asistir a reuniones con nosotros, hacer un acompañamiento previo. ¿Ya? Eso es un poco de la idea. Bueno, Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos darte los últimos minutos de este capítulo para que te puedas despedir, contarnos algo. Y nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro podcast Vida Escolar. Gracias, Cristian, Fran, a ustedes, al equipo también que está acá realizando este proyecto, esta idea. Siento que brindar un espacio a distintas personas que puedan traspasar lo que conversamos acá, experiencias, yo creo que eso es súper humano, súper positivo. Y siento que toda esa labor que están haciendo y estar acá también va a ser un reflejo muy bueno para quienes van a ver o van a escuchar esto, ¿ya? En lo segundo, más que agradecido también porque permite mostrar un espacio nuestro como asociación de la labor que realizamos, que es de todos los días, casi a veces 24/7. Hemos podido personalmente conocer a muchas familias, estudiantes, hemos logrado construir cosas y siento que han sido muy bonitas, muy maravillosas para lo que es nuestra comunidad, pero por sobre todas las cosas, quizás dentro de todos los recuerdos que me voy a quedar, son las distintas personas en las cuales pudimos conversar, generar ideas, generar encuentros, plantearnos cuando a lo mejor las cosas podían ser mejor, y lo hicimos, y vamos en eso. Entonces, para mí todo esto va a ser parte de un lindo recuerdo cuando esté más, quizá en otra etapa de la vida, quizá en otros proyectos, no lo sé. Y también es cierto que comunicar esto ayuda, en base a las preguntas, conocer un poquito, porque es muy amplio, pero un poquito de la historia del liceo, un poquito de la historia de la PAMS, una pincelada también de la agrupación de estudiantes, y que eso también genere un sentido de pertenencia a nuestro liceo. Yo sé que hay muchas cosas que podrían ser mejor en todo ámbito, y dentro de todo eso también siento que el Liceo Manuel de Salas tiene algo que particularmente quizá otro establecimiento educacional no tiene. Somos muy cercanos. Muchos de los apoderadas que eran niños en su momento, ex estudiantes, ahora están ahí, tienen a sus hijos, a sus hijas, y ojalá que sigamos construyendo en pro de un beneficio y que en todos esos momentos en que quizás no estemos de acuerdo, para los que vengan más adelante funcione perfecto. Así que bueno, me despido agradeciendo todo este espacio, me voy más que contento y feliz, y pensando también en lo que va a ser de aquí al 2027 en adelante. Así que gracias, Cristian, y a todos ustedes por este espacio. Gracias, Martín. Nos vemos. Nos vemos.